Hola amigos, Fran Montañez de la página Soy Espírita. Hoy es el día 4 de septiembre del 2013. Voy a aprovechar esta oportunidad de que he terminado mi programa de televisión para dedicar unos minutos aquí aparte sobre lo que es el ayuno y la abstinencia. Quiero añadir este video en los próximos minutos, no va a ser muy extenso, y voy a hablar sobre lo que es el ayuno y la abstinencia. Es importante este tema para mí porque estoy dispuesto a que personas que son religiosas de alguna manera se puedan sentir ofendidos y no es mi interés y no es mi propósito. Pero yo debo hablar en base a lo que el espiritismo me enseña y en base a eso es que yo pongo mi posición. El artículo que he escrito, que lo he colocado, se llama Ayuno y abstinencia o huelgas de hambre según una perspectiva espírita. Eso quiere decir que esto es una perspectiva mía, una opinión mía, no es del mundo espiritual, ni tampoco es de los espiritistas del mundo. En este momento yo voy a presentar lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que he leído, lo que he tenido en mis comunicaciones de este tema, en base a unas opiniones. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, ni tampoco puede decir, no, que el espiritismo dice tal cosa porque Fran lo dijo. No, yo no quiero eso porque eso no es mi responsabilidad, es enseñar. Si en base a lo que yo estoy diciendo, usted con su libre albedrío y su voluntad, usted decide que es correcto, pues usted simplemente pues le echa mano. Entonces, para hablar de este tema, comenzaré presentando lo que la Iglesia Católica dice sobre el tema del ayuno y la abstinencia. También, como es considerado este tema por el Islam. Voy a tener estas dos perspectivas, el Islam y la Iglesia Católica, de cómo ellos consideran que es el ayuno o la abstinencia. Voy a empezar con la Iglesia Católica. Y voy a leer un artículo, no sé si lo pueda leer completo, donde expone cómo ellos ven lo que tiene que ver con el ayuno y la abstinencia. Luego voy a presentar mi posición, mi opinión hacia eso que ocurre con ellos, y luego voy a presentar de palabras de una información obtenida de un amigo mío que es musulmán, que pertenece al Islam, no es espiritista aún. Yo tengo fe de que considere el espiritismo, y entonces él presenta en base a esa pregunta cuál es la posición del Islam con relación al ayuno. Es muy interesante porque no estoy hablando de lo que aparece en Wikipedia o un diccionario o no, estoy hablando de una persona que es del Islam y que sabe del tema y que lo está compartiendo conmigo. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice la Iglesia Católica. Dice, es una doctrina tradicional de la espiritualidad cristiana que es un componente del arrepentimiento, de alejarse del pecado y de volverse a Dios. Incluye alguna forma de penitencia, sin la cual el cristiano le es difícil permanecer en el camino angosto y ser salvado. Y entonces utiliza de referencias bíblicas a Jeremías 18:11, 25:5, Ezequiel 18:30, 33:11 al 15, y lo presento en este artículo, te lo pueden ver ustedes mismos. Quiere decir que está estableciendo de antemano que tú tienes que a pasar por este proceso para tú mantenerte en el camino de ser una mejor persona o tú hacer lo que la religión te impone que tú tienes que hacer. Cristo mismo dijo que a sus discípulos que ayunarían una vez que él partiera. En eso está en Lucas 5:35. La ley general de la penitencia por ello es parte de la ley de Dios para el hombre. Okay, la iglesia por su parte ha especificado ciertas formas de penitencia para asegurarse de que los católicos hagan algo como lo requiere la ley divina y a la vez hacerse más fácil al católico cumplir la obligación. El Código de Derecho Canónico de 1983 especifica las obligaciones de los católicos de rito latino. Los católicos de rito latino, rito oriental, tienen sus propias prácticas penitenciales como se especifica en el Código Canónico de las Iglesias Orientales. El canon de 1250 en la Iglesia Universal son días y tiempos penitentes todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. El canon 1251 dice que todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo.
El canon 1252 dice: la ley de abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años, la del ayuno, a todos los mayores de edad hasta que haya cumplido 59 años. Cuiden, sin embargo, los pastores de almas y los padres de las también de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia, quienes, por no haber alcanzado la edad, no están obligados al ayuno o a la abstinencia. El canon 1253 dice: la conferencia episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. ¡Wow! Llegamos ya casi al punto que debería ser. La Iglesia tiene, por lo tanto, dos formas oficiales de prácticas penitenciales. Dice: 3, si se incluye el ayuno eucarístico de 1 hora antes de la comunión. Abstinencia. La ley de abstinencia exige a un católico de 14 años de edad y hasta su muerte la abstinencia de comer carne los viernes en honor a la pasión de Jesús el Viernes Santo. La carne es considerada carne y órganos de mamíferos y aves de corral. También se encuentran prohibidas las sopas y cremas de ellos, peces de mar y de agua dulce. Anfibios, reptiles y mariscos son permitidos, así como productos derivados de animales como margarina y gelatina sin sabor a carne. Los viernes fuera de Cuaresma, la Conferencia de Obispos de Estados Unidos obtuvo permiso de la Santa Sede para que los católicos en los Estados Unidos pudieran sustituir esta penitencia por un acto de caridad o algún otro de su propia escogencia. Ellos deben llevar a cabo alguna práctica de caridad o penitencia en estos viernes. Para la mayoría de las personas, la práctica más sencilla para cumplir con constancia sería la tradicional de abstenerse de comer carne todos los viernes del año. Todos los viernes del año. En Cuaresma, la abstinencia de comer carne los viernes es obligatoria en Estados Unidos, así como en otro lugar. Ayuno. La ley del ayuno requiere que el católico, desde los 18 años hasta los 59 años, reduzca la cantidad de comida usual. La Iglesia define esto como una comida más 2 comidas pequeñas que sumadas no sobrepasan la comida principal en cantidad. Este ayuno es obligatorio el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. El ayuno se rompe si se come entre comidas o se toma algún líquido que es considerado comida, batido, pero no leche. Bebidas alcohólicas no rompen el ayuno. ¡Wow! Pero parecerían encontrarse el espíritu de hacer penitencia. O sea, pero parecieran contrarias al espíritu de hacer penitencia. Aquellos excluidos del ayuno y abstinencia, aparte de los ya excluidos por su edad, aquellos que tienen problemas mentales, los enfermos, los frágiles, mujeres en estado a que alimenten a los bebés de acuerdo a la alimentación que necesitan para criar, obreros de acuerdo a su necesidad, invitados a comidas que no pueden excusarse en ofender gravemente, causando enemistad u otras situaciones morales o imposibilidad física de mantener el ayuno. Apártese de estos requisitos mínimos penitenciales, los católicos son motivados a imponerse algunas penitencias personales a sí mismos en ciertas oportunidades. Pueden ser modeladas, basadas en la penitencia y el ayuno. Una persona puede, por ejemplo, aumentar el número de días de la abstención. Algunas personas dejan completamente de comer carne por motivos religiosos. En fin, estas son reglas que ya casi termino. Además, vamos a terminarlo. Dice: en oposición de aquellos que lo hacen por razones de edad u otros. Algunas órdenes religiosas nunca comen carne. Igualmente, una pudiera hacer más ayuno que el referido. La iglesia primitiva practicaba el ayuno los miércoles y sábados. Este ayuno podía ser igual a la ley de la iglesia. Una comida más otras 2
y más otras 2 pequeñas, y aún más estrictos como pan y agua. Este ayuno libremente escogido puede consistir en abstenerse de algo que a uno le gusta, dulces, refrescos, cigarrillos, ese cóctel antes de la cena, etcétera. Esto se debe a cada individuo. Una consideración final: antes que nada estamos obligados a cumplir con nuestras obligaciones en la vida. Cualquier abstención que nos impida seriamente llevar adelante nuestro trabajo como estudiantes, empleados o parientes serían contrarias a la voluntad de Dios. Eso lo dijo un señor que se llama Colin Donovan. Okay. Ustedes ven claramente aquí que son rituales, son procedimientos, son imposiciones, donde tiene que el católico cumplir al pie de la letra para poderse considerar católico. En este momento yo quisiera decir que de esto que he leído, claramente se ve que hay una violación crasa a lo que es el libre albedrío de cada cual. Notamos en este escrito que la religión le han añadido a toda intención una connotación ritualista. Para todo lo que los religiosos hacen o exigen hacer, eso afecta el libre albedrío. Y esto tratar de intentar cambiar comportamientos humanos, y lo justifican con la abstinencia que nunca llega a ser permanente. El comportamiento en bien común nos evita cualquier comportamiento egoísta que exalta el yo propio, pues no logra beneficiar a nadie, y ni tan siquiera en ese caso puede ayudar el que hacer ayunos y abstinencia. ¿Qué puede hacer un ayuno? ¿Qué puede hacer una abstinencia en beneficio de los demás? Solamente mostrar el yo egoísta de cada cual, que quiere mostrarse ante Dios de que es capaz de hacer un ayuno y abstenerse de ciertas comidas para agradar a Dios. Pero eso no agrada a Dios, amigo. Lamentablemente no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios son las intenciones de hacer el bien, de hacer el bien a los demás, dar en caridad a las demás personas. Y vieron claramente como hay unas intenciones dentro de la iglesia para eliminar los ayudos e irse a lo que se llama la caridad. Y yo aplaudo eso. Pero verdaderamente la religiosidad siempre tiende a establecer rituales de situaciones y a modificar el comportamiento de los seres humanos obligadamente para cumplir con unos requisitos religiosos. El espiritismo no es una religión. No pretendemos ser religión. Aceptamos a todas las religiones del mundo, todos los que quieran llegar, cuando se dan cuenta que verdaderamente no es la religiosidad, no es estos rituales, no es estos procedimientos de abstención, sino el comportamiento que tú puedes tener en tu convivencia con los seres humanos. Ningún ritual religioso puede dar libertad al espíritu encarnado a tomar sus propias decisiones, y solo apela a la idolatría y al egoísmo. Usted lo está haciendo porque usted es un egoísta. ¿Y por qué es egoísta, Fran? Porque simplemente usted está pensando en usted no está pensando en los demás. Eso es un comportamiento egoísta, y eso no es aceptable en términos de lo que nosotros enseñamos el espiritismo. No es correcto. Y lo están haciendo por miles de años, y la gente lo cree que eso es lo correcto, porque eso viola el libre albedrío y controlan a los seres humanos. En la Iglesia Católica no aceptan lo que se llama el libre albedrío, porque entonces con tu libre albedrío tú no harías ninguno de estos dogmas ni ninguno de estos procedimientos. Me han preguntado sobre el ayuno religioso y doy mi opinión personal utilizando la lógica y la razón. No deseo ofender a nadie, pero haciendo el bien común, los buenos espíritus corren a nuestro encuentro. El abstenerse a comer o ingerir alimentos atenta contra la vida misma. O sea, haciendo ayunos, religiosos es contra la ley de conservación que Dios nos ha dado. Pero es solamente, ahora están hablando, ahora eso es solamente una vez al año, el viernes santo. No, la Iglesia Católica lo pretende que sea todos los viernes de toda la semana. Un día, una séptima parte del día de la semana va a ser para ayuno. Ellos lo exigen, o ellos pretenden que todo el mundo lo acepte. Y eso no es correcto, porque yo tengo libre albedrío. Yo puedo decidir si yo voy a hacer ese viernes, si voy a comer, me voy a comer una langosta, me voy a comer un pedazo de carne. Y yo no voy a permitir que nada, eso es mi opinión. Me están pidiendo la opinión, pues esa es mi opinión. Mi libre albedrío, y no lo pongo en juego con nada. Yo quiero agradar a Dios, lo agrado con mis intenciones, haciendo las cosas bien, no haciéndole mal a nadie, siendo una mejor persona todos los días. Lo que ayer hacía mal, lo hago mejor hoy. Eso es agradable a Dios. Y eso hace que los espíritus buenos vengan directamente contigo corriendo a raudales. Corriendo, si esa es la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque están viendo en tu corazón un corazón sencillo, humilde, y que está desprendido, y que estás ayudando en caridad a los demás, que es lo que nos enseñó Jesús.
Protejamos la vida. No mutilemos nuestro cuerpo, dejando de que se alimente como desea apropiadamente. Honremos la vida que Dios nos dio, protegiendo nuestro cuerpo y no mutilando nuestro cuerpo, infringiendo mal al dejar de alimentarlo. El ayuno religioso, digo yo, en mi posición, es un acto que apela al egoísmo. El ayuno religioso no apela a nada más que no sea el egoísmo. Y el egoísmo es una de las cosas que nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas, pues solo intenta su bienestar espiritual ante Dios. Y además podría considerarse un intento de suicidio, pues atenta contra la vida. Es en sí un modo de autojustificarse infringiéndose daño físico. Los espíritus indicaron lo siguiente en el libro de los espíritus. ¿Qué lo dijo el libro de los espíritus sobre este punto específicamente? La pregunta número 725, Kardec le preguntó a los espíritus, ¿qué hemos de pensar de las mutilaciones infligidas al cuerpo del hombre o de los animales? Le contestó el espíritu lo siguiente: ¿para qué formular semejantes preguntas? ¿Y por qué me haces una pregunta como esa, que se supone que no es una pregunta correcta? Digo el espíritu, una vez más preguntaos si es una cosa útil. ¿Es útil tú mutilar tu cuerpo, darte unos latigazos en la espalda, tú dejar de comer, tú sacrificar tu comida y afectar tu cuerpo? Dice, una vez más preguntaos si es una cosa útil. Lo inútil no puede ser grato a Dios, dijeron los espíritus. Y lo perjudicial le es siempre desagradable. Perjudica el cuerpo, perjudica tu sistema. Porque, sabedlo bien, Dios es solo sensible a los sentimientos que elevan el alma hacia Él. Practicando su ley, podréis desembarazaros de vuestra materia terrestre y no violándola. No se puede violar lo que Dios estableció. Tú tienes que comer para vivir. Tú tienes que tener la ley de conservación, que dice que tú tienes que vivir y tú tienes que conservar tu vida. Por eso es que el espiritismo no acepta, igual que muchas religiones, lo que es el suicidio, o el suicidio, porque atenta contra la vida que Dios te dio, que hay que vivirla. Hay otra parte en el libro de los espíritus que habla de lo siguiente, lo que se llama las privaciones voluntarias, mortificaciones. En la pregunta número 718 dice, la ley de conservación nos obliga a proveer a las necesidades del cuerpo. Entonces le dijo Kardec, le hizo esa pregunta. La ley de conservación nos obliga a proveer a las necesidades del cuerpo. Y él dijo, sí, porque sin fuerza y salud es imposible el trabajo. Si tú vienes debilita tu cuerpo, pues no puedes expiar, que el vivir y el trabajar es una expiación. Y lo que estás haciendo es atentando contra tu vida. O sea que eso no tiene ninguna justificación ante Dios. Solamente es una justificación para los religiosos. La pregunta 719 dice, ¿es reprobable que el hombre busque su bienestar? O sea, eso es en contra. Si él busca su bienestar, ¿eso es considerado correcto o no? El Espíritu dice, el bienestar es un deseo natural. Dios solo prohíbe el abuso porque este es contrario a la conservación. Él no considera que sea un delito buscar el bienestar, si ese bienestar no se adquiere a expensa de otros y si no debilita ni vuestras energías morales ni vuestra fuerza física. Quiere decir que el bienestar espiritual que tú estás buscando es un bienestar de tu yo propio, que tú quieres ser mejor ante Dios y demostrar que tú puedas hacer esa abstinencia, pero estás violando la regla básica, que es de que no puedes violar tu cuerpo ni tu fuerza física para llegar a ese punto. Porque en ese caso, cuando haces eso, simplemente no eres agradable a Dios. Es lo que dijeron los espíritus. No es justificado en el mundo espiritual infringir daño físico, porque solo resalta el yo de cada cual. Es como un acto de celibato, que solo trata de resaltar el yo, pero no hace nada en bien común o en bien a los demás. El ayuno religioso no tiene justificación espiritual. Es como atentar con tu vida. Un diabético, sin saber que es diabético, puede morir a solo días de haber comenzado un ayuno religioso. Lo mismo que la huelga de hambre es un intento de suicidio, pues la vida la debemos proteger siempre. El ser mejores cada día tiene más preponderancia que afectar el cuerpo físico mediante una abstención de consumir alimentos necesarios para la vida. Las abstenciones solo apelan al yo y no al bien común.
¿Crees que un ayuno puede ayudar a otros o solo trata de resaltar tu yo ante Dios? ¿Tú crees que con un ayuno tú puedes ayudar a una persona que está hambrienta? Ah, porque yo dejé de comer, si yo dejé de comer, pues entonces yo estoy uniéndome a las intenciones. Pues si lo que necesita la persona es que no es que tú hagas un ayuno, que es algo, un acto egoísta tuyo, sino que le ayudes, le des dinero, caridad para que él pueda comer. Eso es lo que a Dios le agrada. Y si esa actitud tú lo haces, pues tú, no importa el ayuno que tú hagas, pues hiciste eso es lo que vale ante Dios. Sin lugar a dudas, es un acto egoísta. Aunque la Biblia lo mencione, yo también hice muchos ayunos siguiendo lo que dice la Biblia, pero no todo lo que dice la Biblia ha probado ser correcto. ¿Por qué? Porque lo escribieron los hombres. ¿Por qué? Porque no fue inspiración divina. Porque si hubiese sido inspiración divina la Biblia, no tendría contradicciones y no pondría a Dios como un Dios consumidor, como un Dios vengativo en el Antiguo Testamento, ni tampoco aparecería la Biblia siendo abolida por la venida de Jesucristo con la gracia. O sea, con la gracia que viene del Nuevo Testamento, que es lo que se presenta en la Biblia, aparece lo que representa a Jesús, ir por encima de lo que se había establecido como las reglas del Pentateuco, perdón, las reglas del Decálogo, que eran los 10 mandamientos. Entonces quiere decir que Dios se equivocó. Entonces, pues quiere decir, para mí, la Biblia no viene de Dios, porque si Él no se puede equivocar, si Dios es perfecto, es inmutable. Usted puede errar, estar o no de acuerdo. Y yo lo respeto. Pues es necesario siempre ejercer el libre albedrío. Y que nadie venga a decirle a usted qué usted hace con su vida, con su tiempo, con sus días. Lo que ha expuesto será acorde a lo que enseña el espiritismo en lo relacionado al egoísmo y a la ley de conservación. Ahora, vamos a ir ahora, ¿qué es lo que dice el Islam? Tengo un amigo, recién amigo, que llega al espiritismo y cuando yo hablé sobre este tema me dio su opinión sobre lo que tiene que ver con el ayuno y lo he puesto aquí literalmente. Ahora bien, lo siguiente es una contribución de un amigo mío en Facebook, el cual agradezco infinitamente al describirme cómo la religión del Islam considera el ayuno. Y voy a textualmente lo que él escribió: el ayuno en el Islam. Y pregunta, ¿quiénes tienen que ayunar en Ramadán? Una pregunta que él hace y ahora la contesta. Dice: la primera condición para que uno tenga la obligación de ayunar es ser musulmán. En este mundo no demandamos del que no es musulmán ayunar. Sin embargo, en la otra vida será castigado por ser negligente en ayunar, como será castigado por su blasfemia. Más bien, la obligación del que no es musulmán es abrazar el Islam. Después, entre las muchas obligaciones, está ayunar Ramadán. ¿Okay? Segundo, el musulmán tiene que ser puber. El niño no está obligado a ayunar. Sin embargo, es una obligación del tutor del niño ordenarle ayunar cuando cumpla 7 años lunares, con la condición de que el cuerpo del niño resista el ayuno sin ser dañado. A los 7 años, el ritual de ellos tiene que hacer ayuno. Ya un niño de 7 años. ¿Qué significado puede tener el ayuno de un niño que no sabe por qué lo hace? Ah, porque hay que entrenarlo, hay que adiestrarlo. Esas son sus posiciones y justificaciones sobre eso. También para que uno esté obligado a ayunar, uno tiene que tener la mente sana. El ayuno no es obligatorio a las personas con mente insana. Mente insana significa de los locos. Nosotros creemos que no existen locos, sino obsesados. El ayuno no es obligatorio en la persona que no puede tolerar ayunar, sea debido a la edad avanzada o a una enfermedad severa. Además, si la persona podría sufrir algún daño por ayunar, es decir, como resultado de su ayuno, su enfermedad podría empeorar o podría morir, entonces es prohibido que tal persona ayune. O sea, hay una oportunidad para que esto se utilice en base a las circunstancias. La persona que no ayuna por su edad avanzada, eso es lo que dice el Islam, o porque tiene una enfermedad de la cual no tiene esperanzas de curarse, no tiene que recuperar los días que no ayunó en lugar. En lugar, paga una expiación a un musulmán pobre por cada día de ayuno que perdió.
Él puede pagar la expiación por cada día perdido a la misma persona, o él puede escoger pagársela a diferente gente. La expiación es un mud lleno del alimento principal más común del pueblo. Un mud es una medida de volumen equivalente a la que llena un par de manos de tamaño regular unidas en la forma de una taza. Esto es un mud. En los Estados Unidos, por ejemplo, el alimento principal más común es el trigo. El ayuno no es obligatorio en la mujer que está menstruando o que está en el estado sangrante del posparto. En realidad, es prohibido que ellas ayunen. La mujer que perdió algunos días durante Ramadán, por estas razones, tiene que recuperar cada día que perdió. También la mujer embarazada tiene permitido no ayudar, ni teme que algún daño podría ocurrirle a ella o al bebé si ayunara. O si teme, o sea, si ella teme que puede ocurrir un daño a ella o al bebé, pues entonces ella tiene la oportunidad de que no tiene que ayunar. Esto incluye también a la mujer que será amamantada, que está amamantando, o sea, que está dando de su pecho al niño. Esta tiene permitido no ayudar si teme que algún daño podría ocurrirle a ella o al bebé si ayunara. Ambas, la mujer embarazada y la mujer lactante, tienen que recuperar cada día de ayuno que perdieron. Quiere decir que no está condonado. No puedes en este momento porque estás lactando, no puedes en este momento, tienes menstruación o no tienes, por la condición que sea, enfermedad o lo que sea, pero en un momento dado tienes que recobrar eso. Eso no se borra. Si la razón por la que tal mujer no ayunó es únicamente por temor a hacerle algún daño al bebé, entonces, en adición a recuperar los días de ayuno perdidos, tiene que pagar una expiación. Esta expiación es un par de manos, de tamaño regular unidas, tomando una taza llena con el alimento principal más común del área donde vivió y por cada día que perdió. Unas obligaciones que tiene que cumplir. La persona que está viajando una distancia de 2 o más días, caminando aproximadamente 80 millas, tiene permitido no ayunar, con la condición de que su viaje no sea pecaminoso. Este viajero tiene permitido no ayunar, aunque no encontrará dificultades durante su viaje, tal como él cruzará su distancia rápido, por avión o cómodamente, en carro o en tren. La cuestión de viajar no está basada en dificultad, más bien tiene que ver con la distancia. Esta facilidad para el viajero fue mencionado en el Corán. Alá dijo en Surat al-Baqarah, el versículo 185. ¿Qué es ayunar? Una pregunta. Ayunar es definido por algunos como abstenerse voluntariamente de forma total o parcial de comer, beber algunos de todos los alimentos por un periodo de tiempo. Las personas ayunan por diferentes motivos. Por lo general lo vemos como un acto de fe, pero existen otras razones también. Vemos a personas hacer huelgas de hambre como una manera de expresar sus posiciones políticas. Ahí viene lo que es la huelga de hambre. Un paciente puede ayunar por razones médicas, ya sea para hacerse exámenes o una operación. Y también encontramos a algunas personas que toman parte en ayunos colectivos, absteniéndose de comer para recaudar fondos destinados a la caridad. Ok, entre aquellos que eligen ayunar por motivos religiosos, muchas religiones del mundo prescriben el ayuno, con métodos y elementos propios de cada una, a ser evitados, además de ordenar distintos periodos de abstinencia, sean horas o días. Algunas religiones incluso prohíben el ayuno, diciendo que no aporta nada a la gente, sino solamente hambre. Hay muchos beneficios en el ayuno. Cualquiera que ayune sentirá el hambre que siente gran parte de la humanidad diariamente, pues muchos son los que viven por debajo de la línea de pobreza. Esto nos ayuda a acercarnos más a la humanidad y a apreciar las cosas con las que hemos sido bendecidos. El ayuno nos ayuda a ser disciplinados, porque se trata de abstenernos voluntariamente
de esas cosas que nos están permitidas normalmente. Esto nos ayuda a educarnos y entrenarnos en el control de nuestros deseos, ya sea deseo de alimento, bebida o relaciones maritales. Por eso es que he llegado hasta este punto, porque quiero llegar hasta este punto, donde se regula hasta lo que son las relaciones maritales. ¿Qué significado tiene el mes del ayuno para los musulmanes? Este mes tiene un profundo significado para los musulmanes, debido a la relación que tiene con las escrituras reveladas en el Islam. Según una enseñanza del profeta Muhammad, registrada en la colección de Ahmad 1, el mes de Ramadán tiene una relación histórica directa con las relaciones anteriores al Corán. Dijo el profeta Muhammad: los rollos de Abraham fueron revelados en la primera noche del Ramadán, la Torá a Moisés a los 6 días del Ramadán, el Evangelio a Jesús pasados 13 días de Ramadán y el Corán a 24 días de Ramadán. Interesante. Por lo tanto, nosotros como musulmanes comprendemos y apreciamos la importancia de este mes para gran parte de la humanidad. No solo la comunidad musulmana. Creemos que Alá, o sea Dios, reveló los otros libros durante este mes sagrado, el noveno del calendario lunar, y los musulmanes se concentran en la revelación del Corán durante Ramadán, ya que Alá nos dice en el Corán lo siguiente: en el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Esto está en el Corán 2, número 185. Debido a esto, vemos que la gente en este mes se ocupa en leer el Corán, en memorizarlo y disfrutar de su recitación en las mezquitas. En el Islam, los reglamentos básicos del ayuno deben ser cumplidos, los cuales son evitar la comida, la bebida y las relaciones maritales, desde tiempo antes del alba hasta el ocaso durante el mes de Ramadán. O sea que hasta las relaciones conyugales o relaciones sexuales que puedan tener unas parejas son reguladas por el proceso o el ritual de lo que es el ayuno. Y tiene que ser en unas horas específicas, desde tiempo antes del alba, el ocaso durante el mes de Ramadán. A un nivel físico, estas son solo algunas de las diferencias en la rutina diaria de un musulmán. El creyente, con el fin de acercarse más a Alá, debe involucrarse en otros actos con fervor, como dar caridad excelente, realizar oraciones voluntarias, alimentar a los pobres y necesitados y leer el Corán. Además, el creyente debe abstenerse de otras cosas como la mentira, las conversaciones vanas, perder el tiempo viendo películas o escuchando música. En esencia, el objetivo es acercarse más a Dios al comportarnos como deberíamos hacerlo durante todo el año, ya que el profeta Muhammad dijo: quien no deje de decir falsedades y de actuar de un modo engañoso durante su ayuno, que sepa que Alá no precisa que se abstenga de su comida y bebida. O sea, entonces, para simplemente controlar los elementos físicos del ayuno y no hacer esfuerzo alguno en el plano espiritual, este tiene muy poco beneficio, lo cual fue ilustrado hermosamente por el profeta Mohammed cuando dijo: es posible que un ayunante no gane nada más que su hambre y su sed. De hecho, el ayuno es un acto entero del individuo y Dios, entre el individuo y Dios, ya que nadie sabe si la persona está realmente ayunando. Es muy fácil escaparse y beber o comer algo en secreto. El profeta Mohammed citó las siguientes palabras de Alá: toda obra de bien realizada por el hombre es para él, excepto el ayuno. Está dirigido a mí exclusivamente, y yo le daré la recompensa por ello. O sea, todo lo que pueda hacer el hombre, que pueda hacer obra del hombre, es para él, excepto el ayuno. El ayuno es para Dios. ¿Y cómo deben interactuar los no musulmanes con la comunidad de ayudantes?
sea, los que no son, creen eso, ¿cómo se debe interaccionar entre ellos? Dice, evidentemente, la tolerancia, el respeto y la comprensión constituyen el amor entre las personas. Entonces, cuando alguien muestra preocupación, atención y entusiasmo hacia otra persona, esto es a menudo correspondido. Se debe tener cuidado durante el día al comer, beber o fumar en público. Esto significa que quienes trabajan en oficinas deben comer en lugares cerrados, deben pensar sobre cuándo y dónde deben y evitar fumar si no están en áreas privadas. La comunidad musulmana se vuelve más consciente durante el mes de Ramadán, por lo tanto la gente debe ser más cuidadosa en cuanto a cómo visten y cómo se comportan en público. Las cosas que son tabú, pero que han sido pasadas por alto en otros tiempos, probablemente no serán pasadas por alto durante Ramadán. Finalmente, debes tener en cuenta que los colegas pueden estar un poco más cansados o que están apurados por salir o llegar a algún lugar debido a los requerimientos religiosos y sociales. Puede que la gente quiera salir corriendo de las reuniones para tener una oportunidad para descansar o de hecho pueden querer salir corriendo para romper su ayuno con su familia y amigos. Todo esto se suma para hacer que la gente esté un poco más cansada durante el mes de Ramadán. Resumen de mi amigo. Dice lo siguiente, de esta presentación de lo que el Islam considera el ayuno o la abstinencia. Al hablar con cualquier musulmán que esté ayunando, encontrarás una sensación de hermandad, una sensación de comunidad, una sensación de alegría por el mes del ayuno. Toda esta época es un tiempo para fortalecer los lazos con la familia y los suyos y los amigos. Esto es porque el Islam presenta una visión completa de la vida y tiene la guía y los lineamientos para todos los aspectos de la existencia. Existe una clara diferenciación entre el Islam y otras visiones sobre la vida. Otras religiones, por lo general, solo abordan la parte espiritual sin ningún cuidado por los aspectos materiales de la vida, mientras que sistemas como el capitalismo y el comunismo solo abordan los asuntos materiales de la vida, sin atender las necesidades del alma humana. Además, el Islam no es único solamente en ese sentido, sino que es un sistema completo de vida, el cual ha sido enviado a nosotros por el mismo diseñador de la vida, el creador del universo, Alá. He leído textualmente cómo el Islam ve lo que es el ayuno, lo ha explicado magistralmente mi amigo, lo respeto, yo respeto todo eso. En muchas ocasiones se ve muy loable, pero debo tener una opinión hacia ese sentido, sin tener que llegar al punto como ellos hacen, que no ofenden a nadie que piense diferente. Yo pues pongo mi posición. Lo anterior ha sido una contribución de un amigo mío en Facebook. Es una vista desde adentro del Islam sobre el concepto del ayuno y la abstinencia. El Islam como religión establece reglas o dogmas que regulan los procedimientos de cómo ayunar y abstenerse de consumir alimentos durante la Ramadán. Es un acto obligatorio religioso si se es musulmán, que deberá regirse estrictamente. Este modo de proceder establece claramente un proceso ritualista obligatorio y el libre albedrío es claramente intervenido, sin lugar a decisión alguna. Si se es musulmán, esto es obligatorio, so pena de castigo y en ocasiones públicamente castigados en público, como se ha visto claramente en reportajes de televisión que se ha visto cosas como esa. El espiritismo respeta el libre albedrío, no cree en cultos, en ritos, y nunca obliga a nadie a ninguna actividad, so pena de castigo. El espiritismo nunca interviene en las actividades privadas de cada cual, como el comer o dejar de comer, o el tener o no relaciones sexuales. El espiritismo no obliga a hacer oraciones repetitivas o creencias religiosas que interfieren con la libertad de culto y o el tener que realizar ritos religiosos de una manera obligada. Veamos la ley de conservación y la ley de destrucción según el espiritismo. Vamos a ver lo que nos dice el espiritismo someramente y con esto concluyo el tema que ya está en el tiempo que yo quería destinado a este video. En el capítulo 5 del libro de los espíritus dice la ley de conservación. Número 1. Instinto de conservación.
La pregunta 702 le pregunta a Kardec a los espíritus. ¿Es una ley natural el instinto de conservación? Es natural, una ley natural, dice, a no dudarlo. Es dado a todos los seres vivientes, sea cual fuere su grado de inteligencia. En unos es puramente mecánico, en otros racional. Es importantísimo ante Dios que tengamos el instinto de conservación. Yo concluyo yo diciendo eso. La pregunta número 703 dice, ¿con qué objeto otorgó Dios a todo ser vivo el instinto de conservación? Contesta el espíritu, porque todos ellos deben cooperar a los designios de la providencia. Por eso Dios les dio la necesidad de vivir. Además, la vida es necesaria para el perfeccionamiento de los seres. Estos los sienten por instinto sin caer en la cuenta de ellos. Es muy importante de que el instinto de conservación esté ya en cada una de las personas. Número 2, capítulo 2, capítulo 2 dice medios de conservación. La pregunta número 704 dice, al dar Dios al hombre la necesidad de vivir, ¿le ha provisto siempre de los medios? Sí, dijeron el espíritu. Y si no los encuentra, es por falta de comprensión. Dios no ha podido dar al hombre la necesidad de vivir sin proporcionarle los medios para ello. De ahí que haga él producir a la tierra aquello que provea de lo necesario a todos sus habitantes, porque únicamente lo necesario es útil, al paso que lo superfluo nunca lo es. La pregunta número 705, ¿por qué no siempre produce la tierra lo bastante para abastecer lo necesario en el hombre? Y ahí seguimos con lo que se llama la ley de conservación. ¿Ok? Entonces, tengo que también mencionar, ok, vamos a ir directamente ahora a otra parte de este mensaje que estoy tratando de llevar, y con esto concluyo. Dice, privaciones voluntarias, mortificaciones, en el libro de los espíritus. ¿Qué nos dice el libro de los espíritus sobre ese tipo de cosas, ese tipo de actividad? La pregunta número 718 dice, la ley de conservación nos obliga a proveer a las necesidades del cuerpo. Aquí es donde se le entorchó el rabo al puerco, como dicen en Puerto Rico. Es un poquito vulgar, pero como que nos lleva al punto. ¿Qué es lo que dijeron los espíritus? ¿Qué es lo que piensa Dios con relación a ese tipo de abstinencia, ese tipo de privaciones voluntarias? Y él le dijo, leo nuevamente, 718, dice, la ley de conservación nos obliga a proveer a las necesidades del cuerpo. Entonces sí, porque sin fuerza y salud es imposible el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si usted no alimenta el cuerpo, usted pierde fuerza y en ese momento usted no puede cumplir con lo que vino a la tierra. Quiere decir que es contraproducente el usted lastimar y mutilar su cuerpo sometiéndolo a un ayuno, porque eso es lo que ocasiona que le quita fuerza para usted poder cumplir con lo que verdaderamente tiene que cumplir en la tierra, que es expiación. La 719 dice, es reprobable que el hombre busque su bienestar. Eso ya lo habíamos leído, lo discutimos anteriormente, no lo voy a volver a mencionar. La pregunta 720, importante, las privaciones voluntarias, con miras a una expiación voluntaria también, ¿son meritorias a los ojos de Dios? O sea, te vas a dejar de comer, eso es meritorio ante Dios. Esta es la más importante de todo esto que estoy presentando. Dice el Espíritu, haced bien a los demás y tendréis más mérito. Como que se le fue por el lado a la pregunta y le dijo, tú dices que te vas a privar de comer y que vas a hacer una serie de cosas para poder impresionar o poder tú estar frente a Dios. ¿Qué te dijo el Espíritu? Es mejor que hacer bien a los demás y tendréis más mérito. ¿Qué es eso? Hacer lo que dice el espiritismo. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a mí. Haz el bien común. Y eso es moral. La pregunta 720A, que es parte de eso. ¿Hay entre esas privaciones voluntarias algunas que sean meritorias? Y el Espíritu dijo, sí. La privación de los placeres inútiles, porque desliga al hombre de la materia y eleva su alma. Lo meritorio es resistir a la tentación que induce a los excesos o al disfrute de las cosas inútiles. Quitar parte de lo que nos es necesario para dar a aquellos que no poseen bastante en cambio. En cambio, cuando la privación voluntaria no es más que un vano simulacro, constituye una irrisión. Quiere decir que si tú vienes y decides ser mejor hoy de lo que fuiste ayer,
y sigues mejorando, y en vez de tú dedicarte a hacer ayuno y abstinencia de ese tipo de cosas, tú te abstienes de hacer el mal, de tú mentir, de tú engañar, eso tiene más mérito ante Dios que cualquier otra cosa. ¿Y qué es lo que nosotros enseñamos? La moral, ser mejor hoy de lo que fuiste ayer. Quiere decir que no es importante ni es meritorio ante Dios el que tú prives tu cuerpo para tú hacer ese tipo de acción, porque significa algo egoísta, algo que es solamente para tu cuerpo y demostrar, pero no haces nada contra nadie. Entonces, las privaciones voluntarias es un vano proceder, esa es mi opinión, y tienen mérito, no tienen mérito alguno en el mundo de los espíritus. ¿Ok? La vida de las mortificaciones ascéticas ha sido practicada de los tiempos más remotos de la antigüedad y en diferentes pueblos. ¿Es meritoria desde algún punto de vista? Entonces el Espíritu dijo, preguntaos para quién sirve y obtendréis la respuesta. Si solo aprovecha al que la practica y en cambio le impide hacer el bien, significa egoísmo, sea cual fuere el pretexto con que se le hermosee. Privarse y trabajar para los demás es la verdadera mortificación según la caridad cristiana. Sencillo, te la contestó el Espíritu claramente. ¿De qué vale que tú hagas ser abstenido de tomar alimento y mutilar tu cuerpo? Pero lo más importante es hacer el bien y dar caridad a los demás. Porque si lo hicieran diferente es egoísmo. Con esto yo concluyo este tema. Aunque hay una que dice la extensión de ciertos alimentos, la 722, dice que se prescribe en diversos pueblos, se funda en la razón. Entonces dice el Espíritu, dice, todo aquello con lo cual puede el hombre nutrirse sin que ello sea un perjuicio para su salud es permitido. Pero algunos legisladores, hablando de gobierno, han podido prohibir ciertos alimentos con una finalidad útil y para otorgar más prestigio a sus leyes. Las ha presentado como procedentes de Dios, pero que no vienen de Dios, no tiene lógica. Están hablando de lógica, no, el abstenerse a los alimentos, es mi opinión. Han sido promulgados por los hombres que las han presentado como procedentes de Dios. Y los hombres las han presentado como que eso Dios lo presenta. ¿Cuál es específicamente se alude esto? A lo que son los adventistas del séptimo día, que han querido decir que esas abstenciones que ellos tienen es como consecuencia de que Dios pide que haya que tener unas abstinencias o haya que tener una separación de ciertos alimentos porque verdaderamente Dios pide que sea así, y no ha sido así. Eso se lo atribuyeron los hombres y lo aplicaron a que era de Dios. El comer carne, bien, bien importante, bueno, lo preguntan mucho. La 723, comer carne, ¿es en el hombre contrario a la ley natural? Y dice el Espíritu, dice, en vuestra constitución física la carne nutre a la carne. De lo contrario, el hombre se debilita. La ley de conservación impone al hombre el deber de mantener su fuerza y su salud para dar cumplimiento a la ley del trabajo, que es una expiación que a lo que hemos venido. Por lo tanto, debe nutrirse según su organismo lo requiere. Tú no puedes privar al hombre de comer carne porque simplemente tú sientas que es más saludable o lo que sea, no, porque la carne alimenta a la carne, según dice, nutre a la carne, dice el Espíritu. Quiere decir que el cúmulo de proteínas que tú puedes recibir de la carne puede ser sustentado por lo que es un alimento que no es carne, un alimento, un vegetal o algo que no tiene que ver con la carne, y posiblemente tú lo puedes justificar, pero si el que se pueda decir que el espiritismo pueda prohibir el uso de la carne, no está prohibiendo en ningún momento eso. No hay ninguna prohibición de lo que tú puedas comer. Y es lógico que eso sea así porque tú tienes libre albedrío. Y si el espiritismo te pusiera a ti pauta en cómo tú comer, o cómo tú dedicar tu tiempo, o cómo tú hacer tus relaciones sexuales, es una intervención en contra del mundo espiritual, de lo que Dios pretende en nosotros y que no justifica bajo ninguna circunstancia que nuestro libre albedrío se afecte. O sea, con eso concluyo este tema.
Pero también hay una que no me la quiero dejar la pasar, aunque ustedes lo pueden ver, la 725. ¿Qué hemos de pensar de las mutilaciones infligidas al cuerpo del hombre o de los animales? Cuando tú hablas de inflicción de mutilaciones, no puedes considerarlo un ayuno que tú estás dejando de que la persona coma, o una huelga de hambre que no permite que ese cuerpo se desarrolle y se alimente y pierda su fuerza. Dicen los espíritus en la 725. ¿Para qué formular semejante pregunta? Una vez más, preguntado si es una cosa útil. Lo útil no puede ser grato a Dios y lo perjudicial le es siempre desagradable, porque, saberlo bien, Dios es solo sensible a los sentimientos que elevan el alma hacia Él. Practicando su ley podréis desembarazaros de vuestra materia terrestre y no violándola. Quiere decir claramente que usted puede poner todas las justificaciones posibles que usted quiera poner a lo que es un ayuno, a lo que es una abstinencia, y ponerle reglas, ponerle días y ese tipo de cosas, pero nada de eso es útil en términos espirituales. No adelantan el espíritu. No, porque la persona, si no come, pues la persona puede visualizar como una persona que no come padece. Eso no resuelve el problema de la hambruna. Lo que resuelve el problema de la hambruna de esa persona que se muere porque no tienen alimentos es que usted le provea los alimentos que se necesitan. Eso es lo que hace la diferencia de lo que el espiritismo presenta a lo que presentan las religiones. El espiritismo no es una religión. El espiritismo no hace ritos, no tiene cultos, no tiene sacerdotes. El espiritismo es abierto al mundo para que todos puedan venir en amor, en comprensión y en caridad. El espiritismo simplemente te indica: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No pienses mal de nadie. Si te dan este cachete, dale, ponle el otro. Si tienes que dar caridad o de lo que tú tienes, sacarte tu camisa para arropar al otro, hazlo. Eso es lo que enseña el espiritismo. No es justo que después de tantos años todavía haya personas que hablen mal del espiritismo, cuando el espiritismo es lo más loable que puede existir en términos de comportamiento humano. El que es espiritista nunca jamás va a ir en contra de ningún ser humano, nunca jamás va a estar pensando en mal de sus enemigos, nunca más va a estar deseándole mal a nadie, nunca más va a estar haciendo alguna situación que pueda ser en deprimento de los demás. Todo lo que pueda hacer un espiritista va a ser en base a ayudar a los demás y ayudarse a sí mismo. En ningún momento se permite en el espiritismo que una persona infrija a su cuerpo en base a una abstención de alimentos porque por condiciones religiosas, por requisitos religiosos. Nunca jamás el espiritismo te va a enseñar, ni los espíritus buenos y elevados que se acercan a ti, que tienes comunicación con ellos por medio de la comunicación mediúnica, te va a restringir a ti que tú tengas relaciones sexuales o no, que tú tengas comer sí o no, o tú puedes comer carne o no, o tú le pones restricciones de ninguna manera. Porque el hacer eso significaría que viola tu libre albedrío y tú no puedes decidir porque te están estableciendo unas reglas. Y tienes que comer de tal hora a tal hora y tienes que tener esta edad y ese tipo de cosas. Tienes que tener todo lo que cada uno de los que hemos puesto aquí presenta como justificación, en el espiritismo no lo acepta. Porque el espiritismo te da libre libertad de que tú decidas y que tú seas libre en decidir. Quiero presentar este video complementario de lo que estamos presentando, respetando a cada cual, a los musulmanes, a los amigos del Islam, que tengo muchos amigos muy buenos, muy parte de mí. Yo diría que si yo pudiera clasificar la amistad más profunda que yo he tenido, siempre ha sido de personas musulmanes, o personas que practican el Islam. Han sido mis mejores amigos en toda mi vida, que me han marcado profundamente. Y me acuerdo por sus nombres en los momentos que han estado conmigo. Ahora, yo tengo que ser claro, yo creo en el espiritismo, yo creo en la libertad de expresión, yo creo en el libre albedrío, yo creo en el adelantamiento de mi espíritu, yo creo que yo tengo el derecho de decidir por mí y expresarme como yo mejor crea. Si alguien de las personas que ven este video pueden sentirse de alguna manera ofendido, me disculpan. Yo no tengo la intención ni de denigrar a nadie. Yo solamente he expuesto lo que cada uno de ustedes hace. Y en base a eso yo evalúo a lo que el espiritismo me enseña y lo enseño de esa manera para que la persona tome una decisión. Ni tan siquiera voy a poner una posición aquí de decir lo que yo estoy diciendo es lo correcto. Lo único que estoy diciendo, eso es lo que presenta la Iglesia Católica en cuanto al ayuno y a la abstinencia. Esto es lo que presenta el Islam por medio de lo que son musulmanes.
Estas son las reglas que ellos utilizan para llegar a cabo eso. Esta es la manera que ellos lo presentan y ellos viven de eso y se sienten cómodos y felices. Yo no estoy evaluando eso. Ahora yo estoy diciendo que nosotros presentamos el espiritismo de una manera diferente. Aceptamos todos las religiones, todas las corrientes religiosas y de pensamiento que existan. Abrimos los brazos y los abrazamos y los recibimos. Pero damos énfasis a que el libre albedrío no se puede violar. Cada cual tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Es una ley universal, una ley de Dios que la creemos firmemente. Y no le ponemos acotamiento diciendo, no, esto es así, pero tiene que llegar así. No. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Si hay reglas, por ejemplo, no se puede cobrar por comunicaciones mediúmnicas, porque eso desvirtúa lo mismo que queremos hacer, que es el libre albedrío de los seres humanos, se afecta. Nosotros defendemos el propósito del libre albedrío. Entendemos que el alma es inmortal, que no muere. Y como si el alma es inmortal y no muere, tiene la capacidad de poder traspasar los tiempos. Puede persistir después de la muerte física. Puede venir nuevamente a reencarnar. Y tiene el propósito de reencarnar para mejoramiento, para llegar a la pureza espiritual. Ese es el modo de que el espiritismo lo presenta. Si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, como los musulmanes no están de acuerdo a la reencarnación, ni tampoco los católicos, ya eso es una situación de controversia que yo no lo estoy trayendo aquí como punto de referencia para poder establecer mi punto. Mi punto es, y el punto que la perspectiva que quiero presentar en base a lo que aprendí del espiritismo es que el ayuno y la abstinencia va en contra de lo que el espiritismo enseña. Fácilmente, porque son actos considerados como egoístas, porque la persona lo hace para sí propio y no es para ayudar a los demás, y hace que la persona sea violada a su libre albedrío, en términos de poner pautas a lo que tiene que hacer con su tiempo y sus actividades como humano. Esa es la posición que estoy poniendo. No debe afectar ni debe de modo alguno ofender a nadie, no es el propósito. Respetamos a todos los tendencias religiosas y esperamos que ellos nos respeten a nosotros en entender mi posición. Mi posición es de hacer el bien a la humanidad. Mi posición es enseñar el bien, no desearle mal a nadie. Mi posición es no guerra, es paz. Mi posición es que no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ese es principio básico y un propósito sencillo. Hasta un niño de 5 años lo puede entender. Es el propósito que nosotros hacemos para el mejoramiento y adelantamiento de nuestro espíritu. Y eso lo estamos haciendo y lo queremos seguir haciendo y lo queremos seguir diseminando. El espiritismo no es hechicería. El espiritismo no es hablar con los muertos. El espiritismo no es hacerle mal a nadie, ni mal de ojo, ni nada. Ni el espiritismo no cobra dinero, ni tiene intereses económicos de ninguna manera. El espiritismo es noble, es justo, es coherente. Y el espiritismo es el consolador que el mismo Jesús nos dio, nos dijo que iba a ocurrir y ha ocurrido. Cuando tú te entras en el espiritismo, en la enseñanza que nosotros tenemos, te vas a dar cuenta que consuela en los momentos difíciles de nuestra vida, nos ayuda y nos enseña a amar, mucho más, con ternura, a todo aquel que es nuestro semejante. Espero que estas palabras sean de una manera motivante para que tú veas y abras la puerta y empieces a ver lo que es el espiritismo como tal, sin que lo juzgues, sin que permitas que venga gente ignorante que no conoce el espiritismo y que por unos intereses personales e individuales tratan de denigrar el espiritismo, porque el espiritismo crea libertad en el pensar. El espiritismo te da esperanza de vida. El espiritismo te ayuda a llegar a Dios de una manera directa, sin ningún tipo de intermediario, sin ningún tipo de imagen, sin ningún tipo de ritual, sin ningún tipo de dogma que no se pueden probar. Directamente a Dios, al corazón de Dios. Y Dios, ¿qué es lo que mira? Las intenciones. Dios no mira si tú eres musulmán o tú eres católico, tú eres testigo de Jehová o adventista del séptimo día. Dios lo que mira es las intenciones. Tú puedes ser un personaje que eres musulmán o que eres que crees en el Islam, como me ha pasado a mí, y puedes amar a esa persona mucho más que pudieras amar a otra persona de otra religión. Porque estamos hablando de la intención de ese corazón. Y esas personas que tú amas, tú no las amas por la religión, las amas por su corazón, por sus intenciones. Y así mismo lo mira Dios. Nos mira a nosotros por nuestra intención. ¿Queremos hacer bien? Perfecto. Pues yo estoy contigo. Es lo que podría estar diciendo Dios.
Hablado para ti, Fran Montañez, de la página Soy Espírita, y un video más de esta colección que tengo para efectos de presentar el espiritismo como verdaderamente, no como las personas han querido que sea el espiritismo por sus malas percepciones y como consecuencia de no conocer el espiritismo. Si usted se aventura a decir cosas negativas del espiritismo, yo le invito a que usted lea lo que el espiritismo presenta. No utilice lo que los demás hacen y dicen en contra del espiritismo por muchos años, simplemente porque tienen esa percepción. No todo el que dice que es espiritista es espiritista. No todo el que dice que es medium es un medium, según el espiritismo, porque esas palabras fueron acuñadas por el espiritismo en 1857 en adelante. Nadie puede decir que la Biblia prohíbe el espiritismo, porque el espiritismo no estaba en el momento en que la Biblia se escribió hace 2000 años. Y la Biblia se escribió unos 73 libros a partir del año 900 antes de Cristo y al año 103 después de Cristo, en aproximadamente 1000 años, 1000 años. Y nadie puede decir que en ese momento se podía hablar del espiritismo, excepto los testigos de Jehová, que hoy vienen y dicen y han cambiado los términos que son agoreros y pitonizos por lo que son espiritistas y lo que es medium. Y eso es completamente faltarle a la verdad. No decir las cosas como verdaderamente es, porque esas palabras fueron acuñadas por Allan Kardec en el año 1857, cuando se publicó el libro de los espíritus. Y de ahí en adelante salió lo que es el espiritismo, lo que es el espíritu, espiritista y lo que es medium. Son términos nuevos de hace 156 años. O sea que nadie puede decir que la Biblia prohíbe el espiritismo. Nadie lo puede decir. No, pero que la Biblia está hablando en Deuteronomio y en Eclesiastés y en Segunda de Samuel sobre la prohibición. Yo solo explico y lo invito a que vea un video que yo le presento a qué se refería Moisés en esa prohibición, que no era en contra del espiritismo, porque el espiritismo no existía en ese momento. No hablamos con los muertos. Los muertos no existen. Nadie puede hablar con un muerto, pero hablamos con seres vivos que nunca mueren. Como le pasó a Jesús, que habló con Moisés y Elías en el año cuando se encontró allí en el monte de la transfiguración, que le llaman, en el capítulo 17, Jesús habló con Moisés y Elías. Y Moisés y Elías habían desencarnado, nosotros llamamos desencarnado, que el alma sale del cuerpo, 2000 años antes. Y si ellos estaban allí en espíritu, quiere decir que los espíritus nunca mueren, una experiencia. Y la presencia según la Biblia, se lo explica, de que estaba Juan el Bautista, era la reencarnación de Juan el Bautista. Si no, mírenlo, eso está claramente ahí. La gente que dice, no, que la reencarnación no está en la Biblia, sí aparece claramente definido en esos artículos. La resurrección no es parte de la... como debe ser, porque fue instituido en el año 325 después de Cristo, en lo que se llama el Concilio de Nicea. Ni Jesús ni el Espíritu Santo son dioses, porque lo establece claramente que fueron establecidos, instituidos por la religión católica imperante en ese momento y el rey Constantino en el año 325 después de Cristo, y sustentado en el Concilio del 381 posteriormente. Nadie que se fuera en contra de esos preceptos podía subsistir, porque lo iban a meter en la hoguera. Eso le pasó a lo que se llama el señor Orígenes, que creía en la reencarnación y tuvo que cambiar 2 veces su posición, y cuando en un momento dado no se retractó y dijo que la resurrección no era correcta, que era la reencarnación, le tocó un castigo tanto de 4 meses que le tocó la vida y lo mataron. Quiere decir que nadie podía cambiar eso que pudiera salir en la Biblia, y hoy la gente dice, no, pero es que lo dice la Biblia se ha equivocado y ha sido trastocada por lo que los seres humanos han querido que la gente crea. Eso es nuestra posición. No viola ningún tipo de... no trato de ninguna manera de denigrar a nadie, sino decir la verdad. Hablado para ti, Fran Montañez.
a presentar mi posición, mi opinión hacia eso que ocurre con ellos, y luego voy a presentar de palabras de una información obtenida de un amigo mío que es musulmán, que pertenece al Islam, no es espiritista aún. Yo tengo fe de que considere el espiritismo, y entonces él presenta en base a esa pregunta cuál es la posición del Islam con relación al ayuno. Es muy interesante porque no estoy hablando de lo que aparece en, Wikipedia o un diccionario no, estoy hablando de una persona que es del Islam y que sabe del tema y que lo está compartiendo conmigo. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice la Iglesia Católica. Dice, es una doctrina tradicional de la espiritualidad cristiana que es un componente del arrepentimiento, de alejarse del pecado y de volverse a Dios. Incluye alguna forma de penitencia, sin la cual el cristiano le es difícil permanecer en el camino angosto y ser salvado. Y entonces utiliza de referencias bíblicas a Jeremías 18:11, 25:5, Ezequiel 18:30, 33:11 al 15, y lo presento en este artículo, te lo pueden ver ustedes mismos. Quiere decir que está estableciendo de antemano que tú tienes que pasar por este proceso para tú mantenerte en el camino de ser una mejor persona, o tú hacer lo que la religión te impone que tú tienes que hacer. Cristo mismo dijo que a sus discípulos que ayunarían una vez que él partiera. Eso está en Lucas 5:35. La ley general de la penitencia por ello es parte de la ley de Dios para el hombre. Okay, la iglesia por su parte ha especificado ciertas formas de penitencia para asegurarse de que los católicos hagan algo como lo requiere la ley divina, y a la vez hacerse más fácil al católico cumplir la obligación. El Código de Derecho Canónico de 1983 especifica las obligaciones de los católicos de rito latino. Los católicos de rito latino, rito oriental, tienen sus propias prácticas penitenciales, como se especifica en el Código Canónico de las Iglesias Orientales. El canon de 1250 en la Iglesia Universal son días y tiempos penitentes todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. El canon 1251 dice que todos los Hola amigos, Fran Montañez de la página Soy Espírita. Hoy es el día 4 de septiembre del 2013. Voy a aprovechar esta oportunidad de que he terminado mi programa de televisión para dedicar unos minutos aquí aparte sobre lo que es el ayuno y la abstinencia. Quiero añadir este video en los próximos minutos, no va a ser muy extenso, y voy a hablar sobre lo que es el ayuno y la abstinencia. Es importante este tema para mí porque estoy dispuesto a que personas que son religiosas de alguna manera se puedan sentir ofendidos, y no en mi interés.
interés y no es mi propósito. Pero yo debo hablar en base a lo que el espiritismo me enseña, y en base a eso es que yo pongo mi posición. El artículo que he escrito, que lo he colocado, se llama Ayuno y abstinencia o huelgas de hambre según una perspectiva espírita. Eso quiere decir que esto es una perspectiva mía, una opinión mía, no es del mundo espiritual, ni tampoco es de los espiritistas del mundo. En este momento yo voy a presentar lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que he leído, lo que he tenido en mis comunicaciones de este tema, en base a unas opiniones. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, ni tampoco puede decir, no, que el espiritismo dice tal cosa porque Fran lo dijo. No, yo no quiero eso, porque eso no es mi responsabilidad, es enseñar. Si en base a lo que yo estoy diciendo, usted con su libre albedrío y su voluntad, usted decide que es correcto, pues usted simplemente pues le echa mano. Entonces, para hablar de este tema, comenzaré presentando lo que la Iglesia Católica dice sobre el tema del ayuno y la abstinencia. También, como es considerado este tema por el Islam. Voy a tener estas dos perspectivas, el Islam y la Iglesia Católica, de cómo ellos consideran que es el ayuno o la abstinencia. Voy a empezar con la Iglesia Católica. Y voy a leer un artículo, no sé si lo puedo leer completo, donde expone cómo ellos ven lo que tiene que ver con el ayuno y la abstinencia. Luego voy